principal de la Sierra de Guadalupe, es la que se representa con mayor altura en ambos documentos. En el plano, arriba, está marcada con el número 6, Zacahuisco, en el zacate espinoso. Abajo, en el Teotenantzin, se observa nítidamente que ese es el lugar de los relieves y se marca a su derecha un escarpe aún presente en el Zacahuisco. Pasemos al Cerro Yohualteca, 207 metros. Junto al Zacahuisco se levanta la mayor eminencia de la Sierra de Guadalupe, lo cual hemos dicho no es perceptible en los dos documentos que estamos analizando. En el plano arriba se indica con el número 4, Yohualteca, en la casa de piedras oscuras. De acuerdo con Sagún, ahí se hacían sacrificios de niños durante la veintena de Atcahualo, ¿no?, el primer mes del año. De acuerdo con Johanna Broda, el culto a Tonantzin se extendía precisamente desde el Tepeyac hasta ese cerro. Pasemos al cerro El Coyoco. Se trata de la última elevación dibujada en ambos documentos. Arriba en el plano aparece con el número 5, Coyoco, lugar de agujeros, ¿no?, de agujeros. Y terminamos con la estanzuela, ¿no? Al pie del Coyoco se localiza el llano de este nombre, ¿no?, la actual colonia Estanzuela, donde había una casa con una barra hacia el sur que enmarcaba un espacio rectangular. En el plano arriba, la primera tiene la letra L, ¿no?, que es de la estanzuela, y por ahí dice que ahí había una casuca que aseguraban haber sido de los ricos de esta villa, don Antonio Rojas, es el propietario de la casa. Tras este recorrido virtual, si conjuntamos la glosa del dibujo de Dupuy, la cual especifica que los relieves estaban más allá de la villa de Guadalupe y a la izquierda del Camino Real, con nuestra comparación del plano topográfico y el Teotenantzin, llegaremos a la conclusión de que se encontraban, ¿no?, los relieves al pie del flanco oriental del Zacahuisco. Esta idea encuentra sólido sustento en uno de los inventarios del siglo XVIII del Museo de Boturín. Obviamente no se trata de la lista que el milanés incluyó en su idea de una nueva historia general de la América septentrional, publicada en Madrid en 1746, pues el Teotenantzin ahí ni siquiera se detalla. Tampoco es el inventario elaborado entre el 745 y 46, pues la referencia a los relieves resulta demasiado vaga, ¿no? La prueba decisiva del emplazamiento de los relieves del Zacahuisco se encuentra aquí, ¿no?, en el inventario del 1743-44, el más antiguo de todos, ¿no?, que fue publicado por Peñafiel. Este listado tiene mayor valor documental, pues fue preparado por el propio Boturini y el señor oidor don Ignacio Joseph de Miranda. Un texto referente al códice señala lo siguiente: un mapa papel de Castilla del famoso ídolo Teotenantzin, que quiere decir madre de los dioses, que se halla en el cerro contiguo al de Guadalupe, donde dicen los historiadores que quiso aparecerse después la madre del verdadero Dios. Hasta ahí. Y hablando precisamente de continuidad, el Zacahuisco es el único cerro que colinda con el Tepeyac. Si nuestra propuesta es correcta, no parecería haber duda de que Benito Moshoi Francolí alude a los relieves del Zacahuisco en sus famosas cartas mexicanas, ¿no? Este es un texto sensacional. Este Benedicto catalán, que vivió en México entre 1804 y 5, lo consiguió, ahí empató en algún momento con Humboldt, narra con detalle el culto que recibían estas imágenes al fines del siglo XVIII y cómo fueron destruidas por orden del arzobispo. Y nos dice: no hace muchos años que en lo alto de uno de los cerros que se levantan a espaldas del famosísimo santuario de Guadalupe se conservaba todavía un insigne monumento de la antigüedad mexicana. Consistía en ciertas figuras o jeroglíficos grabados de relieve en una gran peña que se deja ver de bastante lejos. Algunos eclesiásticos repararon cómo los indios que iban y venían por una calzada que pasa muy cerca de dicha colina, así que llegaban a ponerse fronteros del mencionado monumento, se detenían de repente y mirando a diversas partes por descubrir si habían quien los observase, no iban a escondidas, solían hacer algunas referencias, inclinaciones de cuerpo y otros gestos como que adoraban alguna cosa, ¿no? Esta feliz observación excitó a un mismo punto el celo y la curiosidad de aquellos dignos ministros,
Se acercaron, ¿no?, los ministros del culto católico, se acercaron pues a la peña y vieron que al pie de los jeroglíficos o grotescas figuras habían dejado los indios algunas ofrendas de frutas, no sé cuántas velas de cera y una copita de incienso que todavía humeaba. Repitieron en diferentes días con mucho disimulo la expresada observación y hallaron siempre lo mismo que la vez primera. No pudiendo ya dudar de que aquellas representaciones servían de cebo a la superstición de los naturales y de que su vista despertaba y encendía en sus corazones la innata propensión que tienen a la idolatría, comunicaron su pensamiento y observaciones al arzobispo, que era entonces de esta metrópoli, el cual mandó al instante a algunos picapedreros que fuesen a borrar sin pérdida de tiempo aquellas imágenes, ya que servía de tan perjudicial tropiezo a los indios de los contornos, ¿no? Y bueno, ya no sigo, pero esto es dramático, ¿no? Toda la narración sumamente interesante, ¿no? ¿Te acuerdas que Moshe hace una narración semejante sobre el culto que le daban los indígenas al monolito de la Coatlicue, ¿no? Ahí en la primera universidad, en una de las universidades, ¿no? Por desgracia, ya resulta infructuosa cualquier búsqueda de los relieves, ¿no? Y esto es por cómo crece la ciudad, ¿no? Esto es arqueología urbana, tal y como lo pudimos constatar en una visita reciente a Zacahuisco, ¿no? De hecho, Montero me recomendó, no vayas solo porque te van a... Bueno, no sé qué, pero me dio miedo, entonces fuimos muchos, ¿no? Un equipo de 10 arqueólogos recorrimos sistemáticamente este cerro cuya base se encuentra a 2.248 metros y cuya cúspide, coronada por una capilla también dedicada a la Virgen de Guadalupe, se halla 100 metros más arriba, ¿no? De hecho, mucha gente todavía sube ahí a correr, ¿no? No sé si baje. Ese día constatamos que las casas de la moderna colonia Estanzuela cubren la totalidad del franco oriental hasta los 2.284 metros, lo que nos hace sospechar que los relieves, si no fueron totalmente destruidos al fines del siglo XVIII, ¿no?, como nos dice Moshe, lo fueron en algún momento del siglo XX. Tampoco queda nada de aquellos espectaculares paisajes pintados por José María Velasco en la década de 1870, ¿no? El paisaje hoy día es apocalíptico, ¿no? Y en fin, si la información arqueológica se nos niega por el incontenible crecimiento urbano, al menos podemos apoyar nuestra argumentación en datos astronómicos, históricos y etnográficos que, aunque fragmentarios, reiteran la antigua importancia del Zacahuisco y no del Tepeyac. Por ejemplo, Galindo y Montero descubrieron una interesantísima correlación astronómica entre ese cerro y el Papayo, ¿no? Hoy día cuando amanece, todos podemos ver al Papayo justo entre el Iztaccíhuatl y el Tlaloc, ¿no? Un cono volcánico que destaca en el horizonte de la Sierra Nevada y que dista 45 kilómetros de la Ciudad de México. Lo importante es que un observador parado en la cima del Zacahuisco y no en la del Tepeyac puede atestiguar cómo el disco solar emerge tras el Cerro Papayo exactamente en el solsticio de invierno, fenómeno que acontecía cada 12 de diciembre antes de la corrección gregoriana de 1582. Por ello, no parece gratuito que en la cumbre del Papayo, ubicado a 3.640, se aloje también un adoratorio moderno a la Virgen de Guadalupe. ¿No? Ustedes suben al Papayo y allí hay otro adoratorio a la Guadalupana. En lo tocante a la información histórica, traigamos nuevamente a colación el aún inédito inventario razonado, donde se afirma el culto prehispánico a Tonantzin tuvo lugar en el Zacahuisco, ¿no? Dice, o durante el sitio de Cortés a Tenochtitlan o después de él, alguno de los montados, ¿no?, de sus soldados de a caballo, pudo haber descubierto el templo que los indios idólatras tenían, no sobre el Tepeyac, sino en el cerro que está contiguo y se llama Zacahuisco. Ahí lo dice clarísimo. En este cerro y no en el de Tepeyac, creo yo, se le daría culto a la falsa Teotenantzin, sacrificándole a una mujer y llevado el sacerdote la cabeza en el baile, como cuentan los autores. Si los españoles durante el cerco descubrieron ese adoratorio, subirían a él buscando oro y lo harían pedazos junto con el ídolo, en cuyo odio formarían una capilla y harían que se celebrase misa entonces, o después de concluida la guerra, para consagrar a Dios y su Santísima Madre, un sitio que el gentilísimo había dedicado a la falsa madre de los dioses.
Existen pistas adicionales, por ejemplo, en la monarquía indiana, de Fray Juan de Zumárraga, de Fray Juan de Torquemada. Ahí se describe una serie de ritos realizados por Moquihuix, ¿no?, el infortunado Tlatoani de Tlatelolco, y sus huestes meses antes de la fatídica guerra contra su cuñado de Axayaca, Tlatoani de Tenochtitlan. ¿Se acuerdan que se habían peleado por cuestiones con la hermana, que Moquihuix decía que tenía muy mal aliento, ¿no? Esto, y que por eso no le hacía el amor, eso es más importante. Esto, si hacemos caso a los distintos anales, aconteció entre 1472 y 73. Al decir del franciscano, todo comenzó cuando los guerreros tlatelolcas apuraron un diabólico brebaje preparado con las lavazas de la piedra de sacrificio. O sea, lavaban la piedra de los sacrificios y con la sangre y todos los restos que había ahí, ¿no?, ese líquido lo ingerían, lo bebían, y decían que se encendían en coraje y ánimo. Posteriormente, Moquihuix, cito, llevó a todos los más que pudo de los suyos a un cerrillo, ¿no?, que está junto de Nuestra Señora de Guadalupe, llamado Zacahuicio, y hizo un solemne sacrificio y ratificó en él los corazones de sus capitanes, ¿no? Determinóse también que se pasasen los días aciagos intermedios, porque sin azar ninguno se consiguiese la victoria, ¿no? Entonces ahí se armaron de valor para enfrentarse a Tenochtitlan, que bueno, no les fue suficiente el valor, ¿no? El sentido religioso de esta ceremonia autosacrificial se descubre en el significado profundo del lugar en que se realizó y en el de la divinidad que allí era reverenciada. Por un lado, recordemos que el nombre Zacahuisco quiere decir lugar del Zacahuistli, es decir, del zacate cadillo, planta que alcanza los 60 centímetros de altura y que es bien conocida porque sus espinas se adhieren a la ropa, causando heridas en las piernas. Resulta sugerente que otro monte sagrado de la Cuenca de México tuviera un nombre similar y al mismo tiempo una conexión semejante con Tonantzin, ¿no? Y me refiero aquí al Zacatepetl, Cerro del Zacate, ¿no?, donde está ese tianquiste que se llama Perisur, ¿no?, cuyo segundo apelativo era Ixtlantonal, o el vientre de nuestra madre, ¿no? A partir de este hecho fundamental y de un análisis cuidadoso, Guillem Olivier ha propuesto la existencia de una relación metafórica entre el zacate y la vagina de la madre tierra, así como la vía entre las espinas y el sexo del guerrero sacrificado. En opinión del historiador francés, ¿no?, que también mexicano, el acto piadoso de ensartar instrumentos de autosacrificio en los montes o en los zacatapayolis expresa su equivalencia con la fecundación de la tierra. Por otro lado, hemos dicho que según el inventario, era Tonantzin la deidad venerada en el Zacahuisco, ¿no? Aquí vemos sus nombres. También era llamada Cihuacóatl, serpiente femenina, y la Matecutli, señora anciana, Coscamia, collar de flor masculina de maíz, Quilastli, llega la hierba, Eixpostli, doncella. Se le tenía por una deidad guerrera, no a Tonantzin, de donde se le representaba siempre blandiendo un amenazador sosopaste de turquesa, ¿no?, el machete, ¿no?, de tejido, y un escudo de plumas de águila. Su naturaleza beligerante, la de Tonantzin, llegaba a tal grado que su manifestación, cito, era augurio de guerra, ¿no? Se aparecía y esto era augurio de guerra. De manera concomitante, ¿no?, ahí la vemos, la veintena de Titic, celebrada en honor de Tonantzin Cihuacóatl entre el 19 de diciembre y el 7 de enero, se consideraba como tiempo de guerras y asaltos que tenían las unas provincias contra las otras y se mataban y destruían unos a otros, ¿no? Este es la ceremonia, la veintena. En ese sentido, si damos por cierto el pasaje de Torquemada que hemos transcrito anteriormente, los tlatelolcas, ¿no?, junto con Moquihuix, visitaron el Zacahuisco 80 días antes de enfrentar a los tonoscas y unos 40 antes de Monteño, días aciagos. Haciendo cuenta, descubrimos con sorpresa que esta ofrenda de sangre habría tenido lugar los primeros días de Tito. El propósito, podemos sugerirlo, sería propiciar, fertilizar a Tonantzin Cihuacóatl, una divinidad guerrera que presagiaba a sus fieles el triunfo en contienda, ¿no? Es decir, antes de lanzarse contra los tenochcas, los tlatelolcas hicieron una ofrenda ahí a Tonantzin
Cihuacóatl en la fiesta de Titit, ¿no? Esa es nuestra interpretación. Concluyamos este apartado, me acerco al fin, no se asusten, diciendo que el Cerro Zacahuisco seguía siendo escenario de cultos populares hace unas cuantas décadas, ¿no? Incluso tú alguna vez me mostraste una película, sí, ¿no? Donde se ve... En los años 30, cuando suben el Cerro del Zacahuisco, gentes, todavía no se construía la calzada, ¿no? Estaban comunicados el Tepeyac y el Zacahuisco, ¿no? Y entonces cultos populares hasta hace unas cuantas décadas, ¿no? Los peregrinos que concurrían a la villa en el mes de diciembre incluían entre sus actividades la ascensión a este promontorio infestada de una vegetación espinosa, y es, como dice Javier, porque todavía no estaba la avenida Cantera, que ahora, ¿no? es zona de alto riesgo, ¿no? Atravesar. Regresando al códice de Tenantzin, ¿no? Nos parece que no hay mucho lugar a discusión en cuanto a la identidad de la diosa pintada del lado derecho. El amacali que ostenta nos remite a Tosi Teteoina o a Chicomecoatl. Las personificadoras de ambas deidades, vale la pena aludirlo, jugaban un papel fundamental en la festividad de Titit, precisamente dedicada a Tonantzin Cihuacóatl. Por desgracia es mucho menos evidente la vocación de la diosa de la izquierda, aunque nos inclinamos por Tonantzin Cihuacóatl. Basamos esta propuesta en las narraciones de los cultos de la región del Tepeyac y en la iconografía del Panteón Mexica. En efecto, las principales fuentes históricas de los siglos XVI y XVII hablan siempre de Tonantzin cuando abordan el tema de la idolatría en el Tepeyac, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sagún, ¿no? Cerca de los montes hay 3 o 4 lugares donde se solían hacer muy solemnes sacrificios. El uno de estos es que aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeaca y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe, en este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses que se llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre, y así, allí hacían muchos sacrificios a honra de estas diosas, ¿no? Más abajo dice, y así los moradores de aquellas tierras, ¿no? Persuadidos o amonestados del demonio de sus sátrapas, tomaron por costumbre y devoción de venir a visitar aquellos montes, ¿no? Las grandes peregrinaciones, ¿no? En la fiesta que allí estaba dedicada en México, en la fiesta de Cihuacóatl, es decir, en la de Titit, que también la llamaron Tonantzin, ¿no? Entonces, de ahí viene esa tradición, según Sagún, ¿no? Ahí se le rendía culto a Tonantzin, se implanta el culto a la guadalupana, y es en Titit, en diciembre, cuando tienen lugar estas peregrinaciones. Abrevando de los textos saguntinos, Torquemada también alude a las prácticas idolátricas en 3 santuarios del centro de México: a Tonantzin en el Tepeyac, a Tosi en Chaptempan y a Tepoztlin, o que era Tezcatlipoca, en Teanquismanalco. En su monarquía indiana nos dice: en esta Nueva España tenían estos indios gentiles 3 lugares, en los cuales honraban a 3 dioses diversos y les celebraban fiestas, y en otro, que está una lengua de esta Ciudad de México, a la parte del norte, hacía fiesta a otra diosa llamada Tonan, que quiere decir nuestra madre, cuya devoción de dioses prevalecía cuando nuestros frailes vinieron a esta tierra, y a cuyas festividades concurrían grandísimos gentíos de muchas leguas a la redonda. En fin, ya no insisto, ¿no? Hay otros pasajes de la Serna, en fin, de otros muchos, ¿no? Y lo que podemos decir en resumen, que todos estos documentos dan fe del mismo fenómeno religioso, el cual hemos visto se extendía hasta el Zacahuisco, siendo Tonantzin Cihuacóatl el foco principal de la devoción en el área. Decidimos analizar aquí los atributos de la diosa en los códices. Aquí ven los códices Magliabechi, Borbónico y Florentino, así como en el prototipo de este último, ¿no? los primeros memoriales. Este simple ejercicio nos hizo percatarnos que la diosa de la izquierda en el Teotenantzin comparte 3 atributos, ¿no? iconográficos con Tonantzin Cihuacóatl, ¿no? La rodela con rapacejos sería el primero. B, el patrón de rombos, aunque los códices están plasmados en la falda de la diosa y poseen flores inscritas, en el cambio en el Teotenantzin se ven en el tocado. Y C, el remate del tocado, que pudiera estar conformada por plumas enhiestas de águila, o más probablemente por unas renglerillas, que su personificadora lucía sobre la cabeza de Titit, ¿no? Entonces aquí tenemos estos
estos elementos, y aquí tenemos algo que pudiera compararse con ellos, ¿no? Obviamente sin afirmar. Pocos saben que dos imágenes prehispánicas del Tepeyac lograron sobrevivir al furor iconoclasta, llegando intactas hasta nuestros días. Si su preservación resulta inaudita, no lo es su advocación, pues representan respectivamente a Chicomecoatl y a Tonantzin-Cihuacóatl. La primera de ellas fue donada, que es esta, en 1989 por el padre Luis Ávila Blancas al Museo de la Basílica de Guadalupe. Ahí la pueden ver en el Museo de la Basílica. Tal y como le informa su primer propietario, ahí hay un registro, procede de unas excavaciones realizadas en las proximidades del Pocito. Eso dice sin más, en las proximidades del Pocito. Esta ruda talla en basalto mide 40 centímetros. Es una imagen femenina que viste una falda lisa y tiene el pecho descubierto. En la cabeza posee los atributos que le identifican: una corona de papel y mazorcas, así como pigmento rojo cubriendo el rostro. Esta escultura se asemeja en varios sentidos a la conocida Chicomecoatl del Códice Florentino. La segunda imagen es una espectacular talla en bulto redondo que se exhibe aquí abajo en la sala mexica del Museo Nacional de Antropología. Mide 78 centímetros de altura. Se trata de una Cihuacóatl esculpida en una piedra volcánica, posiblemente una andesita. La distingue un yelmo de serpiente cuyos colmillos blanquean el rostro de la divinidad. Sabemos que esta escultura proviene del Cerro de Tepeyac gracias a otro dibujo inédito de Dupé aquí en la biblioteca, que acompañaba al que ya analizamos. En el ángulo superior izquierdo, aquí no se ve porque es un fragmento de la hoja, el capitán de dragones anotó claramente Guadalupe, es decir, el lugar donde se encontró la imagen. La dibujó torpemente a la derecha de una cactácea, aunque no comprendió la posición del cuerpo, quizás debido a que la falda esconde sus formas. Dupé reprodujo de manera fiel el yelmo de serpiente, el rostro de la diosa, las orejeras y el collar de esta escultura única en su tipo. En fin, la excepcional calidad plástica de la imagen y la información que hemos analizado a lo largo de esta investigación dejan claro que Tonantzin-Cihuacóatl era por mucho la divinidad más importante de los cerros Tepeyac y Zacahuisco. No podía ser de otra manera, pues de acuerdo con Sagún, Tonantzin-Cihuacóatl era la primera de las diosas principales del panteón mexica. Así dice, la primera de las diosas principales del panteón mexica. Se trataba ni más ni menos que de la madre o nodriza de la humanidad, la progenitora virgen, la patrona de los nacimientos y de las mujeres muertas en el parto, cual, tal y como lo ha enfatizado el historiador también de Lina, Rodrigo Martínez Barax, Cihuacóatl se distinguía de las demás divinidades del panteón indígena por sus continuas manifestaciones en el mundo de los hombres, le hace apariciones. Los textos de los informantes de Sagún lo repiten una y otra vez. Cito: aparecía muchas veces, según dicen, como una señora compuesta, con unos atavíos como se usan en palacio. Decían que de noche voceaba y bramaba en el aire, ¿no? En época de Moctezuma, el diablo que se nombraba Cihuacóatl, cito, de noche andaba llorando por las calles de México y lo oían todos diciendo: oh hijos míos, ¿no? Todos sabemos, oh, hay mis hijos, ¿no? Oh hijos míos, ahí está bajando, ¿no? Oh hijos míos, guay de mí, que ya os dejo a vosotros. Esta y otras apariciones se tuvieron como augurio del fin del poderío mexica. En fin, ya en tiempos de la colonia, entre 1528 y 1531, se dejó sentir una vez más, ¿no? Cihuacóatl, Tonantzin-Cihuacóatl, haciendo de las suyas. Dice Sagún: don Martín Ecatl fue el segundo gobernador de los de Tlatelulco, después de la conquista de los de México, y fue gobernador 3 años. Y en tiempo de este, el diablo que en figura de mujer andaba y aparecía de día y de noche, y se llamaba Cihuacóatl, comió un niño que estaba en la cuna en el pueblo de Azcapotzalco.
Con lucidez, termino, Martínez Barax concluye lo siguiente: reales o imaginarias, las apariciones de Cihuacóatl Nansen, como las que refiere Sagún, debieron de ser una fuente de inspiración para don Antonio Valeriano cuando compuso el Nican Moponga. En todo caso, ayudan a explicar la fuerza mítica y religiosa entre los mexicanos del relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego. En fin, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de concluir, nada más quería hacer un comercial. Aquí abajo les pongo la dirección de una página web que hacemos unos colegas, sobre todo arqueólogos de los Estados Unidos y de México, ¿no? Ustedes pueden teclear en Google Mesoweb y llegan directamente ahí, donde pueden encontrar una cantidad muy grande de publicaciones, dibujos, fotos en formato PDF de libre acceso. Esto es gratuito, sobre todo lo pensamos para los estudiantes, y entre otros textos en esta dirección se encuentra el texto que Javier y yo preparamos para el día de hoy. Muchas gracias.